Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidas amigas y amigos a su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta oportunidad les presentamos interesantes entrevistas, reportajes y noticias sobre los hechos más destacados de la semana. Iniciamos con los titulares. El presidente Rafael Correa viajó hasta Perú para evaluar el avance de los acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Organizaciones sociales de Paraguay se solidarizan con Ecuador frente al caso Chevron Texaco. Guillaume Long, ministro coordinador de talento humano, en entrevista para El Ciudadano TV, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley de creación de las universidades Yachay e Iquian en Ecuador. Además, nos acompañará desde la Embajada de Venezuela en nuestro país, Ana Elisa Osorio, presidenta del Comité de Solidaridad con Ecuador por el caso Chevron. Empezamos. En la ciudad de Piura, Perú, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Perú, Ollanta Humala, se reunieron en el marco del 7º Gabinete Binacional, un mecanismo institucionalizado anualmente para fortalecer la relación bilateral y evaluar los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambos gobiernos. El encuentro presidencial y 7ª reunión del Gabinete Binacional Ministerial Perú-Ecuador, que se desarrolló en la ciudad de Piura, dejó como resultados la firma de 7 nuevos convenios entre ambas naciones. Los acuerdos se basan en la cooperación conjunta en temas de salud, intensificación de la lucha del tráfico ilícito de combustibles, la construcción de la línea de interconexión internacional de 50 kilovatios, además del fortalecimiento de la cooperación internacional para favorecer el intercambio e implementación de buenas prácticas y conocimientos. Acabamos de firmar un acuerdo para la interconexión eléctrica, es decir, complementarnos energéticamente. Acabamos de firmar el plan quinquenal de salud para que en la zona de frontera nos complementemos a nivel de servicios sanitarios, que nuestros hospitales sirvan para los hermanos peruanos y viceversa. Hoy día se ha dado otro paso gigantesco para seguir en la construcción de esa paz verdadera, de esa hermandad indisoluble entre Ecuador y Perú, y ¿por qué no? También otro paso gigantesco para seguir construyendo la patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Después de una jornada larga, llegamos a la suscripción de un acuerdo en el cual se plasma el avance, se plasma la voluntad política de dos pueblos que han decidido soberanamente transitar juntos el camino, la senda del desarrollo y de la paz. El desarrollo, que es lo que nos exigen nuestros ciudadanos y ciudadanas. A su llegada a Perú, el jefe de Estado ecuatoriano destacó la importancia de estos encuentros y recordó que desde la firma de la paz en Brasil en 1998 no han existido nuevos conflictos entre ambas naciones, lo que ha permitido trabajar en conjunto. Sin embargo, enfatizó lo que significa conseguir la verdadera paz en el siglo XXI. Una paz que solo puede venir de la justicia, una paz que solo puede venir de la superación de la pobreza, una paz que solo puede venir de la superación de la desigualdad. Y en esa paz también estamos construyendo la patria grande, mi querido presidente Humala, la patria con la que soñaron nuestros libertadores. Al finalizar la jornada de trabajo binacional, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Perú, Ollanta Humala, evidenciaron la voluntad política de trabajar en conjunto por el desarrollo de sus países y estrechar los lazos de paz y hermandad, con el único objetivo de que quienes habitan en los pueblos fronterizos alcancen el buen vivir. Desde Piura, Perú, con cámaras de Edgar Domínguez y Bolívar Ayala, Lorena Intriago, El Ciudadano.
Es momento de hacer una pausa, pero al volver no se pierda una interesante entrevista con Guillaume Long, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, aquí en El Ciudadano TV. Los cambios que se han dado en la educación ecuatoriana, especialmente en la educación superior, han sido considerados por propios y extraños como cambios fundamentales, históricos, inéditos, que se han logrado en el país, en democracia y tomando decisiones valientes como las que se ha tomado en este gobierno. Uno de los actores principales es Guillaume Long. Él es ahora el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y antes justamente desempeñaba este duro cargo y trabajo de poder evaluar y luego acreditar a ciertas universidades y extensiones de las universidades ecuatorianas. Dialogaremos con él sobre este tema, también dialogaremos sobre la gira que hizo el presidente de la República y una comitiva importante de ministros invitados especiales por Europa y por supuesto la grata noticia que dos universidades fundamentales para el futuro y el presente del Ecuador han sido ya aprobadas por la Asamblea Nacional. Bienvenido al Ciudadano TV. ¿Cómo califica actualmente la situación de la educación superior en el Ecuador con los cambios de estos que se han dado y que han sido, reitero, anotados por muchos sectores del país y del exterior? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos realmente dando un giro trascendental en la educación superior en Ecuador. Hemos sido duros, hemos sido exigentes. Creo que la Ley Orgánica de Educación Superior marcó un antes y un después y desde ahí ya hemos venido plasmando todas las políticas públicas que estaban ya en la ley, el cierre de las universidades, el cierre de las extensiones, una nueva fórmula de distribución, un nuevo escalafón con unas alzas significativas en el sector público para el sueldo de los profesores, revalorizar la carrera académica. Estamos también esta semana evaluando la posibilidad de aprobar un nuevo reglamento académico que va a cambiar realmente toda la lógica con la que se trabaja en el sistema de educación superior. Yo creo que el sistema en su conjunto ha mejorado muchísimo. Yo visito bastante las universidades del país y siento que realmente luego de una resistencia inicial por parte de ciertos actores del sistema de educación superior, yo creo que la gente se está dando cuenta de que estamos queriendo mejorar el sistema, estamos queriendo ser más competitivos a nivel internacional y la gente está arrimando el hombro, no tanto las autoridades académicas cuanto los profesores, los administrativos y también, lo que es lo más importante, los estudiantes del sistema de educación superior están arrimando el hombro para mejorarlo. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Había una especie de karma en la educación superior porque estaba vinculada de hecho a partidos políticos y básicamente al MPD, un partido que le ha hecho mucho daño a la educación, no solamente superior, sino secundaria en el país. Justamente esos sectores manifiestan que los cambios de ahora obedecen simplemente a temas tecnócratas y que no obedecen a una posibilidad de que el estudiante tenga pleno acceso y libertad para definir qué es lo que quiere estudiar y para estudiar en sí. Sí, yo creo que es un cambio total del sistema de educación superior, no un cambio solamente tecnocrático. Habían temas que realmente daban vergüenza. O sea, teníamos un sistema de educación superior, unas universidades en donde la gran mayoría de los profesores solamente tenían título de tercer nivel. Eso sería inaceptable en cualquier país del mundo que tiene un buen sistema universitario. Entonces, esos son los temas de pronto más técnicos, pero que no son menores, en donde hemos puesto mucho énfasis. Necesitamos profesores con PhD. Hoy en día en Estados Unidos sería imposible ser profesor universitario sin tener doctorado, sin tener PhD. Y Ecuador también tiene que ir hacia eso. Tenemos una lógica en donde para ser profesor universitario hay que ser licenciado nomás, pero para ser profesional fuera de la universidad, qué bueno es tener maestría, cuando debe ser al revés. Si es que uno se queda en la universidad, uno necesita tener posgrado. Para eso fue inventado el posgrado, para hacer carrera académica. Pero ese es el tema más técnico que usted señalaba. Pero yo creo que estamos en medio de una reforma integral, una reforma fundamental del sistema de educación superior. Estamos democratizando el acceso, ¿no? Hoy el Ecuador es el país que mayor acceso tiene del 20% más pobre de la población. Hemos duplicado el acceso de las poblaciones afroecuatorianas. Y cuando dice un estudiante que no puede estudiar lo que él quiere,
o en la ciudad que él vive. Por ejemplo, porque ahora hay un sistema mucho más estricto que no permite simplemente la voluntad de la persona de ir a estudiar. ¿Eso es o no es un poco coartar esa posibilidad? No, de ninguna manera. Todos los países del mundo tienen sistemas de admisión a la universidad, ¿no? Todos los países. Realmente Ecuador ha sido uno de los últimos países donde todavía había la corrupción, el nepotismo, la dedocracia, el favor, las largas colas, las loterías también para entrar. Esos no eran formas serias de administrar un sistema de educación superior. Nadie está coartando la posibilidad de que uno escoja su carrera. Simplemente, evidentemente, la universidad da un cupo, ¿no? Y cuando ya no se llenaron los cupos, pues uno va a la segunda posibilidad, a la tercera posibilidad, a la cuarta posibilidad. En Europa todos los sistemas de admisión son, mi primera opción es la Universidad X, mi segunda opción es la Universidad Y a veces entro en mi tercera o mi cuarta opción. Eso es lo normal. Lo que pasa es que aquí estábamos acostumbrados más o menos a comprar el cupo, ¿no? Con una amistad adentro, con alguna palanca, etcétera, etcétera. Entonces estamos dejando eso atrás y estamos modernizando el sistema de educación superior. Pero en realidad cuando yo me refería a una democratización integral me refiero a todo. Poner fin al caudillismo universitario, que es terrible. Estos caudillos que llevan 20, 30 años haciendo lo que les da la gana en una universidad que han considerado en muchas ocasiones como su hacienda. No como una universidad académica, sino en una hacienda en donde pongo a mi gente, manejo, como usted bien señalaba, de forma política en vez de manejar de forma académica, de forma clientelar. Por eso es que también tenemos unas universidades públicas con una parte muy inflada de lo administrativo, ¿no? Muchas veces con el 60, el 70% de gasto de presupuesto de la universidad que se gasta en lo administrativo. Y eso todavía se sigue manteniendo. Entiendo que va a Yo ser siento que estamos cambiando, estamos mejorando. Tiene que darse en algunos años Estamos más. mandando señales muy fuertes. La intervención de la Universidad de Guayaquil, que sí tenía estas prácticas que estoy señalando acá, es una señal muy fuerte. Eso era impensable en otras circunstancias intervenir la Universidad de Guayaquil, una de las más tradicionales del país y que sí ha tenido un pasado muy importante. De ahí han salido varios líderes, expresidentes de la República. Yo creo que eso demuestra la gran credibilidad que tenemos los actores que estamos tratando de cambiar el sistema de educación superior. Habría sido, en efecto, impensable en otra época. Hoy vemos, todas las encuestas demuestran de que incluso en el propio puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, hay un gran apoyo a la medida de intervención. La Universidad de Guayaquil realmente había caído en un desprestigio absoluto. El 80% de la población guayaquileña estaba a favor de la intervención. Es decir, la gente identificaba esta institución emblemática, la universidad más grande del país, una universidad pública y la universidad más grande del país, como realmente una institución que había caído en unas prácticas con corruptelas, con nepotismo, sin cumplir con la ley, en donde habían muchos feudos, ¿no? Los cacicazgos de algunos decanos. Es decir, realmente no podemos darnos el lujo como país que nuestra mayor universidad en cuanto al número de estudiantes sea una universidad que haya caído en tal grado de desprestigio, en tal grado de falta de confianza por parte de la ciudadanía. Ahora, estos cambios, ministro, se han dado en paz. Digamos, no han existido procesos violentos como se han dado en otros países. Sí, cerramos 14 universidades, es impensable en ningún otro país. Realmente se han dado estas reformas tan ambiciosas, y no olvidemos que el fenómeno de las universidades garaje, yo lo mencionaba ahora en la gira que hicimos con el presidente, lo mencioné en la UNESCO, ¿no? Hablé delante de los 190 y pico de países que son miembros de la UNESCO y mencioné el hecho de que Ecuador tuvo el valor, la valentía de cerrar estas universidades de garaje y que no es un fenómeno que solamente padeció Ecuador, sino que es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno en África, es muy recurrente, estas universidades que se abren en cada esquina, ¿no? Con el neoliberalismo realmente en América Latina, en África, en Asia, se cometieron los mismos errores. Yo les comentaba eso a los representantes de sus países en la UNESCO y asentaban de la cabeza como diciendo, wow, qué valiente Ecuador el haber tomado esto de las mafias de la educación superior en serio, el haberse enfrentado a realmente lo que es un flagelo, ¿no? La estafa académica. Yo creo que hemos tomado medidas muy valientes y, como usted señalaba, en paz. Se afectó a 43.000 estudiantes, ¿no? Cerramos a 14 universidades, se les reubicó en sus respectivas universidades. El Estado demostró realmente una gran capacidad de gestionar el problema. Vimos en algunos países vecinos, se cerró una universidad en un país vecino hace pocos meses,
y los estudiantes se tomaron la universidad, se encadenaron, huelgas de hambre, heridos, realmente una situación muy grave. Entonces yo creo que, ¿por qué se ha manejado en paz? Primero porque el Estado lo manejó de forma responsable, pero segundo porque también la ciudadanía apoyó las medidas. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía se dio cuenta de que ahí había estafa, de que ahí había negocios, de que ahí había unas instituciones que no iban a ayudar al desarrollo del país. Ahora, una vez tomadas estas decisiones fundamentales para la educación superior y que se lo están evaluando, se lo está viendo ahora y más adelante vendrán resultados, entiendo yo, formidables para la educación en el Ecuador. ¿Qué se ha mostrado ahora en Europa, por ejemplo, en esta gira que hizo el presidente y su comitiva? ¿Qué se ha mencionado, además de lo que usted acaba de dar a conocer en la UNESCO, sobre el cierre de las universidades? ¿Cuándo las universidades ecuatorianas tendrán el nivel de una acreditación internacional? Es decir, que un estudiante universitario ecuatoriano esté en condiciones de ir sin mayor inconveniente a continuar sus estudios en Europa o en Estados Unidos, en otros países que tienen una educación con otro tipo de estándares. Bueno, yo insisto, siento que el sistema de educación superior en su conjunto está mejorando muchísimo. Ahora, no, todavía nos falta porque teníamos mucho que mejorar y todavía tenemos mucho que mejorar. Vamos a ver la semana entrante con el informe del CEACES, ya se viene la nueva evaluación y acreditación. Vamos a tener nuevos indicadores, vamos a tener información, vamos a tener data para poder comparar lo que pasaba en el 2009 con la evaluación del CONEA con lo que pasa ahora con la evaluación del CEACES. Eso va a ser muy interesante. Pero en mi viaje a Europa, el viaje del presidente con su comitiva a Europa, realmente lo que yo sentí es orgullo, ¿no? Cuando uno presenta los logros del Ecuador en educación superior, cuando uno presenta lo que estamos haciendo con nuestros colegas franceses, pero también, insisto, en el contexto de la UNESCO, uno siente que realmente nos respetan y que admiran muchas de las cosas que hemos hecho. Yo no puedo decir qué se habrá sentido cuando un funcionario público viajaba a Europa en esas mismas circunstancias hace 10 o 15 años, ¿no? Porque no lo viví, pero sospecho de que no se viajaba con el mismo orgullo, no se viajaba con la cabeza en alto como lo hicimos esta vez. Yo tuve la oportunidad de presentar delante de varios ministros de Estado franceses, incluyendo la ministra de Educación Superior y de Investigación, en el CNRS, que es el mayor instituto público de investigación de Francia y el mayor instituto público de investigación de toda Europa. Tuve la oportunidad de presentar toda nuestra reforma universitaria. Se quedaron impresionados con lo que estamos haciendo, la voluntad política que tenemos. Y lo vemos solamente mencionando cifras. Somos el país de América Latina que más gasta, que más dedica recursos a la educación superior. Más invierte. El 1,8% de nuestro PIB va a educación superior, cuando el promedio de América Latina es del 0,8% del PIB. Solamente de lo que sabemos, hemos hecho una investigación, solo un país en el mundo dedica más de su PIB a educación superior, Dinamarca. En segundo lugar viene Ecuador. Hemos multiplicado por 5 lo que gastamos en educación superior. En el 2006, antes de este gobierno, se gastaba 350 millones de dólares en educación superior. Este año, en el 2013, es casi 1.650 millones de dólares, 5 veces más. Eso es impresionante. Ningún país del mundo ha demostrado tanta voluntad política para realmente transformar su sistema. Y bueno, eso nos permite tener un diálogo de igual a igual con pares, ¿no? En Rusia, que estuvimos ahora, en Belarus y en Francia, con el CNRS, esta institución que yo mencionaba, el mayor instituto público de investigación de Francia. Tenemos ya una relación de varios meses. Yo estuve en junio en París, ellos vinieron luego a visitar a Yachay, vienen ahora en diciembre al gran taller que vamos a hacer en ICIAM para trabajar todo el tema de bioconocimiento y biodiversidad, y ahora firmamos unos convenios también en París para ahondar los nexos, ¿no? Que puedan ellos venir con sus investigadores a ayudarnos a montar todas estas las nuevas universidades que estamos estableciendo en Ecuador, que nos puedan también ayudar en montar laboratorios. Ellos tienen mucha experiencia. Tienen mucha experiencia, entonces, y deseo de venir acá. Mucho deseo. A Yachay. Y a propósito de eso, antes el país veía absorto cómo diputados, como legisladores pagaban favores políticos creando universidades en las diferentes ciudades del país, sin ningún tipo de estándares, sin ningún tipo de objetivos académicos de calidad, sino únicamente como favores políticos. La Asamblea en esta semana acaba de aprobar la creación de las 2 universidades, justamente ICIAM y Yachay. ¿Qué significa esto para el país
y qué va a suceder más adelante con estas dos y las dos que vienen más adelante, que significan también elementos fundamentales para el desarrollo educativo. Bueno, esto para mí fue un momento muy grato, ¿no? Ver que un sueño que algunos compañeros empezamos a trabajar hace 4 años, que luego se plasmó en la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2010, ahora estamos en el 2013, finalmente en unanimidad de los asambleístas presentes, muy importante, se votó a favor de la creación de estas dos universidades, ICAM y Yachay. Creo que la seriedad con lo que se hizo marca un antes y un después con las viejas prácticas que usted señalaba, ¿no? De estas universidades que se creaban por favores, para que mi amigo o mi compadre tenga una universidad, o para yo mismo como diputado jubilarme e irme de rector, ¿no? Como benefactor de mi provincia. Esta vez se hizo con una lógica totalmente diferente. Primero, la ley exige unos expedientes muy rigurosos para poder crear una universidad. Y estos expedientes tienen que tener el aval, la aprobación de, primero, las EMPLAES, que tienen que decir, sí, esto es pertinente para el desarrollo nacional, y luego del CEACES y del CES. En ambos casos, el CEACES y el CES son cuerpos colegiados, en donde hay representantes del Estado y del Ejecutivo, pero también hay representantes de la academia, totalmente autónomos, académicos, que tienen que pronunciarse y votar a favor o en contra de la creación de estas universidades. Estas 4 nuevas proyectos de universidad pasaron por estos filtros, tuvieron que realmente trabajar la parte académica, sustentar muy bien cada una de sus propuestas antes de ir a la Asamblea Nacional. Y si no pasaba estas 3 instancias, simplemente no iba a la Asamblea Nacional. Entonces ya llega a la Asamblea Nacional unos proyectos muy consolidados, muy bien trabajados. Depurados totalmente. Depurados, que cuentan con los mismos órganos que cerraron las universidades, los mismos órganos que están aprobando los nuevos reglamentos, es decir, que gozan de legitimidad. Y estas dos universidades que restan, de las Artes y la Universidad de Educación, sí, de Azogues, ¿cuándo se van a aprobar? Bueno, se supone que en estos días se están tratando en la Asamblea. Vamos a ver exactamente cuándo cuente con los votos favorables de los asambleístas. La señal que se mandó con las 2 primeras me da mucho optimismo sobre un voto favorable en el caso de la Universidad Nacional de Educación, en el caso de la Universidad de las Artes. Hay que recordar que no son proyectos de universidad que se nos ocurrió porque sí, porque qué bonito las artes y la educación. Realmente son proyectos de universidad que son medulares para el desarrollo del país, ¿no? Son áreas fundamentales para el cambio de la matriz productiva, que es este sueño de país, este sueño constituyente, me atrevo a decir, ¿no? Que remonta a este proyecto político, a Montecristi, de no solamente ser productores de materia prima y exportadores de materia prima y importadores, por lo tanto, de conocimiento, sino también ser productores de nuestro propio conocimiento. Sabemos que en el caso de ICAM que la biodiversidad va a ser la gran riqueza del siglo XXI, ¿no? Que hemos investigado muy poco y que los que lo han hecho son potencias extranjeras que incluso han patentado algunas de nuestras plantas, nuestra fauna y flora afuera, ¿no? Porque nos hemos descuidado y ha llegado la hora, ahora sí, de investigar este gran laboratorio biogenético que tenemos la suerte de tener los ecuatorianos y de potencializar esto. En el caso de Yachay también tenemos que ya empezar a tener unas industrias de alta tecnología que las tienen muchos otros países y que le dan ese plus, ¿no? En TICs, en petroquímica, en ciencias de la vida, en nanotecnología. En el caso de la Universidad Nacional de Educación, no vamos a tener el país que anhelamos, es que no tenemos profesores de primera categoría. Y eso es fundamental, es decir, la visión que tiene el gobierno en estas 4 grandes áreas es clave. Gracias, ministro, por este tiempo aquí en El Ciudadano TV. Y vamos a hacer una pausa, pero antes queremos presentar un reportaje justamente que nos da a conocer todos estos cambios fundamentales que tiene el gobierno nacional que presentar en educación superior, no solamente al interior de nuestro país, sino ante el mundo, como se lo hizo hace poco en Europa, en Alemania primero y luego en Francia y en Rusia. El proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay, pionero en América Latina, se construye en el cantón San Miguel de Urcuquí, localizado al noroccidente de la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, en donde se configura un espacio planificado que implementará y vinculará la primera universidad de investigación de tecnología experimental con los institutos públicos y privados de investigación, los centros de transferencia tecnológica, las empresas de alta tecnología y la comunidad agrícola y agroindustrial de Ecuador.
Mientras tanto, en Tena, provincia de Napo, nace una institución clave en investigación en las áreas de ciencias de la vida y ciencias de la tierra, ICIAN, con un sistema completo para el desarrollo de talento humano y la promoción de investigación en las áreas estratégicas de mayor importancia en la región. ¿Cuál es la obra más importante que está haciendo nuestro gobierno? Pese a que estamos haciendo la hidroeléctrica más grande de la historia y que hasta hace unos años era la inversión más grande de la historia, nos cuesta cerca de $2.000 millones, Coca-Cola Sinclair, pese a que ya se está construyendo lo que pulverizó los proyectos de inversión en cuanto a montos, proyectos anteriores, la refinería del Pacífico, que nos cuesta cerca de $12.000 millones. Para mí los proyectos más importantes que estamos haciendo son las 4 nuevas universidades y sobre todo estas 2 nuevas universidades. La Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y de la Universidad Regional Amazónica ICIAM, 2 de las 4 universidades que aportarán al cambio de la matriz productiva en el país. Los pobres no dejarán de ser pobres con caridad, sino con justicia, con oportunidades. Y eso está haciendo el gobierno nacional y ya se están viendo los resultados. La revolución del conocimiento tiene su génesis en la Constituyente de Montecristi para convertir al país en productor de conocimiento. Hoy se abre un nuevo camino para el desarrollo del país y un nuevo reto que asumimos todos los ecuatorianos para alcanzar la excelencia y calidad educativa. Un hecho histórico que nos lleva a soñar en un mejor Ecuador, en donde todos sin distinción podamos acceder a nuevas oportunidades, con el único requisito, poner en juego todas nuestras capacidades y empeño al servicio de nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. La estadounidense Antonia Yuhas, escritora y analista de petróleo y energía, confirmó de primera mano la presencia de los pasivos ambientales que Chevron Texaco dejó en la Amazonía ecuatoriana durante sus operaciones en el país. Yuhas visitó el pozo Aguarico 4, donde maniobró Texaco y pudo palpar el petróleo y aceite quemado que coexiste entre la vegetación selvática. La estadounidense Antonia Yuhas confirmó la existencia de la mano sucia de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. En compañía de Paola Carrera, gerente del programa de remediación ambiental del Ministerio del Ambiente, Antonia visitó la provincia de Sucumbíos para conocer los pasivos ambientales que Chevron dejó en la selva amazónica. La escritora y especialista en temas petroleros y energéticos primero se trasladó al pozo Aguarico 1 y constató la presencia de aceite quemado en el entorno. Luego se dirigió al pozo Aguarico 4, únicamente operado por Texaco entre 1974 y 1982. En ese lugar pudo conocer la magnitud de la contaminación petrolera. Huele al típico olor rancio y tóxico del crudo. Es una gran piscina negra. Es muy negro y bastante puro. En un estado bastante puro está el crudo. Chevron provocó daños en un área de aproximadamente 2 millones de hectáreas, en una de las regiones más megadiversas del mundo. Ahora más voces se unen a la lucha ecuatoriana para que la contaminación no quede en la impunidad. Con cámara de Cristóbal Hidalgo, informó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. La solidaridad a escala internacional se palpa cada día más con Ecuador por el caso Chevron Texaco. Esta vez en Asunción, Paraguay, tierra fértil y de gente amable, los movimientos sociales decidieron crear una plataforma para dar a conocer los desastres cometidos por la transnacional petrolera Chevron. La solidaridad a nivel internacional se palpa cada día más con Ecuador por el caso Chevron Texaco. Esta vez en Asunción, Paraguay, tierra fértil y de gente amable, los movimientos sociales decidieron crear una plataforma para dar a conocer los desastres cometidos por la transnacional petrolera.
Apoyo y solidaridad a la resistencia, lucha social y legal que han impulsado las comunidades afectadas por la contaminación tóxica que provocó la corporación norteamericana Chevron Texaco en la región amazónica del Ecuador y los posibles peligros que representa para todo el sistema de los acuíferos del sur del continente. Estas empresas petroleras que realmente no tienen ningún empacho en contaminar un patrimonio de la humanidad como es la Amazonía ecuatoriana, nos revela y nos posiciona. Por lo tanto, hoy venimos a sumarnos a esta plataforma de articulación de movimientos, organizaciones, partidos políticos que consideran que lo que está sufriendo el pueblo ecuatoriano es un atropello en sus derechos. Nosotros vemos que hay un total violación a los derechos humanos en cuanto a que se dejó a varias familias afectadas, a poblaciones enteras se les dejó afectando en la contaminación que produjeron en sus recursos naturales. Quiero dejar expreso el agradecimiento de la Embajada del Ecuador y a través de mis palabras como representante del Estado ecuatoriano, de todo el pueblo ecuatoriano, para estos muchachos que nos han ayudado mucho en esta causa. Este compromiso por parte del pueblo paraguayo va más allá. Karina Rodríguez, vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Nación Guaraní, informó que presentó un proyecto ante el Congreso para que la actuación de Chevron sea repudiada. Esto no va a tener el rostro de una o dos personas, sino que tiene que tener el rostro de una América Latina indignada con el manoseo histórico al cual fuimos sometidos, y el caso Chevron tiene que ser hoy uno de los símbolos de ese manoseo. Así que muchísima fuerza. De esta manera, estudiantes, políticos, organizaciones medioambientalistas y progresistas se comprometieron desde esta tierra ubicada en la zona central de América del Sur a seguir concientizando a su pueblo sobre los daños de la compañía que contaminó a 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Con imágenes de Ángel Zulca y Eduardo Santillán, desde Asunción, Jenny Vallejo, El Ciudadano. Y que suena victoria cuando rompa el silencio. Venezuela fue el primero de los países latinoamericanos en solidarizarse con Ecuador por el caso Chevron. Al volver, conozca detalles de la posición de esta nación hermana. Nos encontramos en la Embajada de Venezuela aquí en Quito para dialogar en los siguientes minutos con Ana Elisa Osorio. Ella es vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y además preside una entidad que recientemente se ha creado de apoyo al Ecuador por el caso Chevron, este caso tan complejo que está atravesando no solamente Ecuador, sino América Latina. Bienvenida al Ciudadano y cuéntenos un poco cómo está esta circunstancia de haber creado un comité de solidaridad en Venezuela y darle todo el impulso que requiere América Latina en esta circunstancia frente a la Chevron, a esta empresa norteamericana. Sí, bueno, en primer lugar saludar a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos. Desde aquí, desde Quito, me contenta mucho estar aquí, me gusta mucho esta ciudad. Tuvimos una visita del canciller Patiño hace 2 meses tal vez, donde nos explicó el tema de la Chevron Texaco, lo que estaba ocurriendo, los desastres en la Amazonía, y decidimos, le propusimos a ella conformar este comité de solidaridad con el Ecuador. Lo estuvimos organizando durante estas últimas semanas y ya hace unas 3 semanas se conformó el comité, tenemos una declaración de principio que tiene que ver con la defensa de nuestra naturaleza, defender nuestra Amazonía, la unidad latinoamericana y caribeña, porque nosotros el tema de la integración y de la unidad no puede ser un discurso, tiene que ser una expresión, en una práctica, en acciones, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido mucha receptividad de distintas universidades, estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, pero también de los colectivos sociales, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Comunista de Venezuela. Es decir, ha habido una conciencia de diferentes sectores de Venezuela de apoyar este caso emblemático que puede ser considerado
uno de los casos más complejos que atraviesa un gobierno, por lo que se considera la Chevron Texaco una empresa transnacional, una de las más grandes del mundo. Fíjate, porque para nosotros no es ajeno. Recordemos que nosotros antes del año 76, la empresa petrolera estaba en manos de las transnacionales. Se hizo una nacionalización que nosotros decimos en nuestro argot chucuta, porque si bien se salieron las transnacionales, dejaron el lastre de los pasivos ambientales que aún muchos de ellos se permanecen. Se mantienen. Por ejemplo, el lago de Maracaibo, un lago absolutamente contaminado por la empresa petrolera del pasado, y el Estado Nacional en ese momento indemnizó a las transnacionales. Entonces eso está en la memoria del pueblo venezolano. O sea que cuando se nos convoca a defender al pueblo de Ecuador, al gobierno de Ecuador, es una causa común, porque el pueblo venezolano ha pasado por un proceso de concientización política. En estos 14 años nosotros tuvimos un extraordinario maestro, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que nos daba lecciones de política y de historia permanentemente, y nos educó o nos reeducó en tema de la integración. Entendemos la integración como un tema de cooperación, de complementación, de solidaridad. Ahora, este comité de solidaridad en favor del Ecuador por el caso de Chevron Texaco, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué organización tiene? ¿Qué alcances tiene? Bueno, es un comité que recién está empezando. Como dije, fue juramentado hace aproximadamente 3 semanas. Hemos hecho algunas actividades, foros, estamos preparando conferencias, pero tuvimos una escalada de montaña en el Guaraíra Repano, el Cerro de Caracas, con un grupo de montañistas políticos, se llama la Cúspide del Alba, que por cierto subieron al Cotopaxi aquí en Ecuador, y ellos hicieron esta acción. Se sumaron como 60 personas a subir un recorrido de 14 kilómetros, o sea que tenía incluso... Es representativo. Sí, importante. Ellos utilizaron la bandera de Venezuela y Ecuador en el pico occidental, que es más alto, y tratamos de que hubiera una reseña amplia, mediática. Incluso creo que aquí en el Diario del Comercio salió reseñada. Vamos a hacer una bicicletada el 24 de noviembre, ahí aspiramos por lo menos 1000 ciclistas, y que personas, incluso estamos promocionando mucho el uso de la bicicleta como medio de transporte en Venezuela, entonces hay muchos colectivos, se han animado, y lo vamos a hacer en un domingo para que tenga más visibilidad para la ciudadanía, y en dos grandes avenidas de Caracas, ¿no? Pero además pensamos que podemos contribuir con la suma de otras voluntades internacionales. Nosotros llevamos una declaración al Parlamento Latinoamericano que fue aprobada. El compañero Río Cabeza la llevó a la reunión en la Asamblea de la Eurolat, también fue aprobada una mención en favor del gobierno ecuatoriano en contra de las apetencias de la Chevron Texaco y de esta demanda en la Corte de la Haya, que es absolutamente incongruente, es absolutamente absurdo, es aquí como patas arriba, como dice el hermano Eduardo Galeano, pasan estas cosas cuando la propia Corte de la Haya le obliga o le pide al Estado de Ecuador que suspenda las medidas que un tribunal ha dictado contra la empresa. O sea, te está pidiendo al Ejecutivo que intervenga el Poder Judicial, cuando tanta laraca se hace con la separación de poderes. Y ese ¿no? es un tema fundamental. Justamente la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia en contra de esta empresa, aunque con un monto menor. De todas maneras, en última instancia, la justicia ecuatoriana ya ha determinado la culpabilidad de Chevron. Así, fíjate, y también en esta tarea que estamos emprendiendo, hemos hecho enlaces con ALBA, con UNASUR, con Mercosur y con la CELAC, para que los movimientos sociales que están conformados en torno a estas instancias de integración también se pronuncien. Y actúen en consecuencia. Ahora, esto nos lleva a otro escenario que también viene a ser complicado para algunos países progresistas de América Latina. Muchos de ellos mantienen tratados bilaterales de inversión con Estados Unidos o con otros países europeos, y que a la postre han sido negativos, y que ahora Ecuador está en un proceso de revisión
de esos tratados bilaterales de inversión. ¿Cómo está la situación en este contexto allá en Venezuela? Bueno, nosotros realmente no tenemos los tratados bilaterales con los Estados Unidos. Nosotros mantenemos alguna relación con el Banco Central, con el Banco Mundial, pero prácticamente no tenemos deuda, ni con el BID tampoco, de manera que en este sentido no tenemos ese chantaje, digamos. De por cierto, siempre denunciamos los tratados bilaterales y por eso el presidente Hugo Chávez Frías, junto con otros presidentes del momento, como el presidente Kirchner, el presidente Lula, tomaron la bandera de luchar contra el ALCA, porque el ALCA era justamente la muerte para nuestras economías, la muerte para nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso nace el ALBA y ahora la CELAC, que es el futuro de la integración, tal como lo enseñó Bolívar, o sea, la integración de América Latina y el Caribe sin los Estados Unidos, sin Canadá, y que efectivamente es al que tenemos que apostar. En la medida que el bloque de América del Sur, vamos a empezar por UNASUR, que es el más consolidado, sea un bloque fuerte, nosotros podemos tener un muchísimo más fuerte para confrontar al imperio, confrontar al norte, que vive incluso buscando cómo intervenir, cómo desestabilizar. Nosotros lo estamos viendo hoy en Venezuela. O sea, hay toda una agenda desde el imperio norteamericano para desestabilizar el gobierno del presidente Maduro, como lo hicieron reiteradamente con el presidente Chávez. Las noticias que llegan de los grandes medios tradicionales, especialmente privados, es que Venezuela vive un caos, que no hay una gobernabilidad, que existe una hiperinflación y que sin lugar a dudas hay un momento social bastante complejo. ¿Cuál es la visión suya respecto al momento que está viviendo Venezuela? Bueno, ha habido un guión para hacer una guerra económica que tiene que ver con la instauración de un dólar paralelo en un mercado negro que es absolutamente artificial. Eso lo han hecho incluso los comerciantes, los empresarios, a los que se les ha entregado los dólares a 6.30 y que muchas de las cosas entonces no han facturado todo lo que o no han importado toda la cantidad de dólares y entonces han empezado a inyectar dólares en un mercado negro que ha producido una distorsión importante y llevado a la inflación. Por otra parte, ha habido acaparamiento para producir desabastecimiento, el lentecimiento muchas veces en algunas fábricas, comentaba anteriormente, que una de las fábricas de papel higiénico, estaba trabajando a media máquina y entonces decía que había problemas laborales, pero era una cosa inducida por la empresa. Nosotros estamos seguros que vamos a salir de esta situación. El presidente Maduro ha tomado medidas duras. ¿Esas medidas son las más adecuadas para enfrentar la crisis? Son medidas Yo creo que no son las únicas que va a tomar. Él ha dicho que va a anunciar otras medidas. Habrá que tomar medidas también más estructurales, pero estas medidas que había que salirle al paso porque en Venezuela hay una enorme liquidez y por eso es que no hay desestabilidad total, no hay una desestabilización, porque el pueblo tiene dinero, está cobrando el salario se ha venido incrementando para que esté al par de la inflación. Eso nunca había ocurrido en el pasado antes de Chávez, quiero decir. Fue una política de nuestro gobierno que la inflación no supere al incremento del salario mínimo. Se pagaron ya los aguinaldos y la gente sale a comprar. Entonces se consiguen que los electrodomésticos en la última semana se duplicaron de precio, se triplicaron de precio. Porque la versión es que no hay gobernabilidad allá en Venezuela y que la situación es caótica, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenemos una ley que regule los precios, ¿no? Y entiendo, el presidente Chávez, el presidente Maduro está pidiendo una habilitante justamente para poder ponerle un tope a las ganancias. Porque justamente estamos viendo que estos empresarios, que los que se les ha intervenido las empresas, que no se han allanado ni se han despropiado, nada que simplemente le estamos exigiendo que vendan a los precios justos. Convenidos. Esta ley habilitante que le permitirá al presidente Maduro tomar otro tipo de decisiones, ¿es la salida política importante en este momento? Es un apoyo importante para poder tomar incluso sanciones, porque algunos casos ni siquiera están tipificados, hay que tomar sanciones. Por ejemplo, el tema ha habido una fuga de divisas importante, se calcula en unos 20.000 millones de dólares. Esta fuga de divisas tiene cómplices internos, y el presidente incluso lo ha dicho,
Entonces tiene que haber castigos importantes, ejemplarizantes para incluso los funcionarios del Estado que estén prestados para la fuga de divisas, porque no es una tontería, estamos hablando de 20.000 millones de dólares y, por ejemplo, nuestras leyes no consideran la repatriación de lo que se robó a alguien, pues. Claro. Entonces, eso es importante retomarlo, porque tú vas preso, pero sales 5 años, 10 años, las penas eran, creo que lo máximo eran 10 años de cárcel. Y luego sales y disfrutas de los recursos. Tú disfrutas que lo que robaste. ¿Sí? Entonces, hemos insistido en esta lucha contra la corrupción, en sanear el Estado, y es advertir, ese es un riesgo que todos podemos correr. Realmente la vigilancia permanente sobre nuestros funcionarios, la conciencia política, porque efectivamente se convirtieron en lo que nos llamaban en un pasado y realmente se convirtió en una realidad, una boliburguesía, o sea, una burguesía bolivariana, pero que es una bolivariana de Bolívar, no, de Bolívar del dinero, no de Simón Bolívar, sino bolivariana que está traicionando a su país, que está traicionando a Venezuela. Muchas gracias por recibir al ciudadano y por comentar estos temas que son importantes. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias y saludos a todas y a todos. Ana Elisa Osorio, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y preside también esta especie de organización y comité de solidaridad de Venezuela en favor de Ecuador por el caso Chevron Texaco. Hemos hablado también de la situación política y económica que está viviendo en estos momentos Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Regresaremos con más información. La gira por Rusia, Bielorrusia y Francia, cumplida por el presidente Rafael Correa, dejó como resultado la suscripción de importantes acuerdos de cooperación con estas naciones. Veamos de qué se trata. Luego de una extenuada agenda de trabajo por Europa, el presidente de la República, Rafael Correa, regresó al país con noticias positivas, como la inversión en ciencia, tecnología, innovación y sectores estratégicos que efectuarán estos países europeos en Ecuador. Consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Pero necesitamos menos caridad y más justicia. Evitando la privatización del conocimiento y logrando su disponibilidad para la humanidad entera, se daría un impulso fundamental para el desarrollo de las naciones más pobres, que no necesitan limosnas, sino talento humano, ciencia, tecnología. En París, Francia, se firmaron 2 convenios de cooperación, uno en educación superior, ciencia y tecnología y otro en economía popular y solidaria. Además de París, el presidente Correa también visitó Lyon, donde cumplió, entre otras actividades, una reunión con el alcalde de la ciudad, Gerard Collomb, quien destacó el modelo de desarrollo económico de Ecuador. Estoy muy orgullosa, sobre todo un presidente de su categoría. Me siento contenta y un placer inmenso de haberle visto. A esto se suma la admiración de los jóvenes franceses que exaltaron la proyección a nivel internacional del primer mandatario ecuatoriano. Los estudiantes conocen sobre el proceso de cambio que vive el Ecuador, por lo que expresaron su admiración por los logros alcanzados. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes el próximo domingo para conocer juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Les recordamos que estas y otras informaciones usted las puede encontrar en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Les esperamos en una nueva cita con El Ciudadano TV. Un abrazo.